Dicen que hay un lugar en Antioquia donde el tiempo nunca avanzó. Un pueblo que fue capital, cuna de historias y guardián de tradiciones que todavía laten en cada rincón. A solo 60 kilómetros de Medellín, llegamos a un tesoro colonial donde la cultura se vive, la arquitectura deslumbra y la ingeniería brilla en el imponente puente de Occidente. En Viajar y Punto, exploramos un lugar donde el pasado y el presente caminan de la mano. Bienvenidos a Santa Fe de Antioquia. Bueno amigos, llegamos a Santa Fe de Antioquia, este hermoso pueblo patrimonio. Vea, como se pueden dar cuenta, entramos acá en calles empedradas muy finas, las fachadas de sus casas, sus balcones, sus tejados de barro rojo. Es un lugar bastante colonial, amigos. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Por el momento, primeras impresiones, empezamos a ver restaurantes. Esto es un café muy bonito. Vean, uy, esto sí está muy fancy. Restaurantes de todos los precios se ven. Vean, restaurante Don Roberto. La historia acá de este municipio está muy relacionada al tema religioso. Ahí encontramos un museo. Vamos a ver si nos venimos para acá en un ratico. Por acá vean más iglesias súper antiguas. Una pequeña placita. Casa del Pistacho. Bueno, vamos a buscar dónde parquear para salir a caminar, amigos, a explorar este pueblo patrimonio que es Santa Fe de Antioquia. Oigan, este hotel se llama Mariscal Robledo, Santa Fe, Antioquia, Centro Histórico. Es el hotel más emblemático que tiene Santa Fe de Antioquia. Acá exhiben a todas las personas que han sido influyentes positivamente en el departamento. Y por aquí podemos encontrar a el fundador, don Jorge Robledo. Vea, Andalucía, España. Nació este fundador, colonizador español. Así que bueno amigos, vean, estamos caminando acá por una calle muy elegante, muy bonita. Vamos hacia el centro de acá de Santa Fe. Les cuento que Santa Fe fue la capital de Antioquia hasta 1826. Ahí ya pasó a ser Medellín por su magnitud, obviamente, a ser la capital del departamento de Antioquia. Este lugar cuenta con un clima cálido, seco, entre 28 grados aproximadamente promedio. También está a una altura sobre el nivel del mar de 550 metros, amigos. Así que es un lugar bastante cálido. Hay muchas cosas por hacer aquí en este pueblo. Se encuentra ubicado a orillas del río Cauca, del imponente río Cauca. Y que bueno amigos, vamos a perdernos por Santa Fe de Antioquia. Hay unos museos que visitar. Les cuento que este lugar es bastante religioso. Por supuesto, la influencia española, todo el tema del catolicismo se vive en este lugar. Así que pues bueno, caminen, vamos a perdernos por Santa Fe de Antioquia. Vamos pues. En Santa Fe de Antioquia, la religión no es solo tradición, es parte de su esencia. Sus calles empedradas y más de 400 casas coloniales son testigos vivos de una época donde todo giraba alrededor de la fe, el comercio y el río Cauca. No en vano, fue declarada Monumento Nacional en 1960. Amigos, como estamos en un pueblo religioso, nos vinimos a un museo, nos vinimos al Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal Toro. Así que pues parceros, vamos a ver, aprender un poco de por qué esto fue tan religioso, tanta influencia, a qué se debió.
Vamos a ver pues. Uy, vean esto. Esto sí ya es otro cuento. El tema bien religioso, la última cena. Para todos los amantes de la religión, amigos, vean. Este es un buen museo que no se pueden perder en su paso acá por Santa Fe, Antioquia. Vean, está la pasión de la muerte a la resurrección. Bueno, yo no sé ustedes si sean de museos al momento de visitar los pueblos. Este tiene un precio de 3.000 pesos. Son curiosidades, son temas que no todo mundo pues suele venir a conocer, a visitar. Pero pues estamos recorriendo y conociendo todo, así que... Fundada en 1541, los españoles levantaron aquí templos y conventos como centro de la vida social y política. Durante más de 2 siglos fue la capital de Antioquia y con ella también el corazón religioso de toda la región. Hoy, sus calles coloniales guardan 8 iglesias históricas, testigos de la fe de generaciones, pero más allá de su arquitectura, lo que mantiene vivo este espíritu son sus tradiciones. La Semana Santa de Santa Fe de Antioquia, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, es una de las más solemnes de Colombia. Procesiones, imágenes centenarias y el fervor de su gente llenan cada rincón. Por eso, esta ciudad es conocida no solo por su historia y su belleza colonial, sino también por ser un lugar donde la religión sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana. En unas personas mexicanas me preguntaron, ¿soy yo o este lugar transmite como otra cosa, no? La verdad es que sí, la verdad es que no estaría por aquí de noche. La verdad. Está curioso, pues. Todo este tema religioso, bueno, es un cuento bastante profundo, por supuesto. Muy respetuoso, le estoy hablando, pero bueno. Hay que conocer de todo, amigos. Hay que conocer de todo. Y de conocer sobre su religión, pasamos a conocer su identidad cultural. Vinimos para el Museo Juan del Corral. La entrada es gratuita, es de parte del Ministerio de Cultura. Y entramos a una exposición llamada Aves de Colombia, plumajes de agua, lápiz y color. Oigan, esto está... Véanme estas bellezas de pinturas, parceros. ¿Ah? Sé que ustedes muy bien saben, Colombia es riquísima en el tema de aves. Colombia, cuna de una biodiversidad inigualable, alberga un mosaico de aves cuya riqueza cromática es un espectáculo en la naturaleza. Esta casona colonial del siglo XVIII, declarada Monumento Nacional, guarda entre sus muros los recuerdos más importantes de la independencia y de la vida colonial antioqueña. Su nombre honra a Juan del Corral, el prócer que en 1813 proclamó la libertad absoluta de los esclavos en Antioquia, un hecho revolucionario para su época. Al recorrer sus salas, descubrimos obras de arte religioso, documentos de la independencia, piezas precolombinas y objetos cotidianos que muestran cómo era la vida en la Santa Fe de hace más de 2 siglos. Más que un museo, este lugar es un viaje en el tiempo, un espacio que nos recuerda que la identidad de un pueblo se construye a partir de su memoria. El Museo Juan del Corral es sin duda una parada obligatoria para entender por qué Santa Fe de Antioquia es la ciudad madre de toda una región. Y el centro de Santa Fe, pasamos a explorar sus alrededores. Llegamos al histórico puente de Occidente. Bueno, vamos a entrar por acá, a hacer el recorrido, a atravesar todo el puente de Occidente de lado a lado. Ya lo atravesamos con tremenda, ahora es momento de caminarlo.
y sentir el pasado, la historia que tiene este lugar. Vamos pues, parceros. Así es, parceritos, estamos en el Puente Occidente. Este lugar surge para facilitar el transporte desde Medellín hacia el Urabá y la costa para conectar estos dos lados. Les cuento que fue construido por un ingeniero llamado José María Villa. Él estudió en New Jersey y fue parte de la construcción del puente de Brooklyn. De ahí su similitud con este lugar, parceros. En su momento, el más largo de Sudamérica y uno de los más largos del mundo, tiene una longitud de 291 metros. Fue construido en el año 1887 a 1895. Este lugar sin duda es un imperdible que tienen que sí o sí venir a visitar, amigos. Nosotros continuamos perdiéndonos por Santa Fe de Antioquia y sus alrededores. Fuímonos pues. Oigan, amigos, nos vinimos acá pasando el Puente de Occidente unos 10 minuticos. Llegamos a un corregimiento llamado Sucre. También tiene su historia. Vamos a conocer, a ver. Buenas. A conocer este pequeño corregimiento del municipio de Olaya. Creo que es Antioquia, Olaya, sí, vean. Oigan, amigos, pues les cuento que la historia de este corregimiento es bastante interesante. En la época prehispánica era habitado por los indígenas Tajamí. Han encontrado bastantes vestigios que confirman pues que habitaban esta región. Para el siglo XVIII se consolida, no se sabe la fecha exacta, pero fue la fecha de fundación. Entre el siglo XIX y siglo XX competía con Olaya para ser la cabecera principal de toda la región. A la final fue Olaya la que se consolidó, la que ganó, y pues Sucre pasó a ser corregimiento. Pero vean, está muy bonito para que se peguen el viaje. Es muy cerquita, unos 10 minutos desde el Puente de Occidente. Oigan, amigos, pues estamos de buenas. Este es un pueblo religioso y hoy están celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Vean. Bueno, para todos los feligreses, ya saben, un pueblo más que visitar. Pueblo Patrimonio de Santa Fe de Antioquia, amigos. Amigos, y acá con la iglesia principal y esta súper procesión religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, nos despedimos de un capítulo más de Viajar y Punto. Recuerden, comenten, suscríbanse, denle like y ya saben, a perderse por el país de la belleza. Nos vemos en el próximo capítulo de Viajar y Punto, parceros. Y recuerden, numeral, perderse por Colombia. Hasta la próxima. Chao pues. Oigan, estaba grabando acá en el Puente de Occidente y acá Marcela y Wilson se acaban de comprometer toda la fortuna de ser su camarógrafo, así que nada, muchas felicitaciones. Gracias. Y pues bueno, que la vida brille muy bonito para ustedes de aquí en adelante. Ya, qué bonito lugar que escogieron. ¿Ah? Que así sea. Oiga, un saludo a la gente a que salgan a perderse Hola. por Colombia. Que vengan a conocer Antioquia, que tiene Excelente. lugares mágicos. Ahí está. Bueno, chao pues.